Hola chiquillos de séptimo año, estamos en la segunda clase de la semana de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver un video en el que vamos a poder observar las principales ideas de las primeras civilizaciones. Y más que realizar una actividad, les voy a pedir que observen el video y que además vayan tomando nota de las ideas principales en el cuaderno, porque esto nos va a ayudar a resumir y a sintetizar, digamos, lo que hemos visto durante este semestre. Por lo tanto, los invito a observar este video y que ustedes tomen estas notas que yo les estoy pidiendo ahora. Entonces los invito a disfrutar del video, a poner atención y a anotar las ideas principales. Hola muchachos, estamos junto al profesor Manuel Calcani para comenzar nuestra clase referida al surgimiento de la civilización. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase, Manuel? Hola muchachos. Bueno, el objetivo de esta clase es que comprendamos que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Finalmente nos vamos a centrar en las características que podemos encontrar en una civilización. ¿Qué hace que una cultura, un grupo humano, pueda ser considerada una civilización? Pero para empezar tenemos que ubicarnos temporalmente. Entonces vamos a ver cómo, alrededor del año 3200 más o menos antes de Cristo, algunas sociedades agrícolas complejas avanzaron a un mayor desarrollo material y tecnológico. Y tenemos que entender que esas sociedades agrícolas complejas eran sociedades que, evidentemente, además de desarrollar la agricultura, ya habían trabajado elementos como la metalurgia, por ejemplo. El desarrollo de la rueda, la nave a vela, el arado tirado por animales, en otra serie de desarrollos tecnológicos. Y va a dar un paso más, hasta transformarse en una civilización. Claro. Que en el fondo lo vamos a definir muy a grandes rasgos como una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que cuenta con los siguientes elementos, que en el fondo vamos a ir viendo qué es lo que le da la complejidad. Vamos a ver entonces. En esta imagen de una civilización, vamos a ver el primero, que es organización en torno a ciudades. Aquí tenemos una definición de qué sería una ciudad. Este autor plantea que una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y de una elevada densidad poblacional, que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados, no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual. ¿Qué podemos comentar de esta definición, Manuel? Bueno, en primer lugar decir que no hay un consenso sobre el número mínimo para considerar un asentamiento humano como ciudad, ¿ya? Entonces hay autores que dicen cierta cantidad, otros que dicen otra cantidad. Entonces, por lo mismo, si ustedes se fijan aquí, no se está dando un número exacto, simplemente se está apelando a que hay una gran densidad poblacional, una elevada densidad poblacional. ¿Y qué significa eso? La densidad poblacional es la cantidad de habitantes que viven por metro cuadrado. Entonces, obviamente que en aquellos espacios urbanos, la cantidad de personas que viven en cada metro cuadrado van a ser más que en espacios rurales. Entonces ahí tenemos un primer elemento importante, que a medida que la gente se va centralizando en ciudades, empieza a vivir un poco más cercanos unos de otros, ¿cierto? Mucha gente junta, como Claro. en el metro, una cosa así. Claro. Bueno, y lo otro es que en el hecho de que haya tantas personas viviendo juntas en un mismo espacio, en este espacio llamado ciudad, empieza a haber trabajadores especializados. Ya no hay únicamente una banda de cazadores-recolectores empecinados en encontrar comida y empecinados en sobrevivir, sino que empieza a haber personas especializadas en distintos oficios, cosa de que todos puedan tener una calidad de vida un poco mejor y se puedan desenvolver de forma más especializada. Y también diferente a las sociedades agrícolas más sencillas, donde todos ayudaban en las tareas, a hacer el pan, en las labores textiles. Pero ya vamos a llegar un poco a la estratificación social. Lo que podemos decir es, como mencionaba Manuel, no hay consenso en torno a la cantidad de habitantes. Aquí colocamos que eran decenas de miles, algunos dicen tal vez un poco menos, incluso algunos un poco más, pero desarrollaban tareas artesanales, comerciales, militares, religiosas, administrativas, es decir, de gobierno, de dirigir.
Fíjense, lo que es importante es entender que la ciudad como tal incluía el campo de los alrededores, porque evidentemente tenemos que ver de dónde conseguimos el alimento. Entonces, la base agrícola que sustenta a la ciudad está en los alrededores de aquella ciudad. Claro, y en el fondo, si ustedes lo piensan, toda esta cantidad de personas que habitan dentro de las ciudades, que están dedicados a su oficio, no pueden estar preocupados además de estar cultivando sus propios alimentos. Entonces se empieza a marcar un poco la diferencia entre aquellos habitantes que están destinados a producir alimentos y otros que están destinados a los distintos oficios que vamos a ir mencionando a lo largo de esta clase. Bueno, y además de la agricultura de los campos alrededor, vemos cómo esas personas con esos productos se dirigían al interior de la ciudad donde se encontraba el mercado, que era un lugar donde se intercambiaban los productos que las distintas personas llevaban ahí. Claro. Vamos a encontrar además que gracias al comercio con regiones más lejanas se obtenían ciertas materias primas y ciertos productos que no estaban disponibles en la ciudad, pero que llegaban gracias a las actividades comerciales. Claro, y con eso, si nosotros lo pensamos, detrás del comercio hay seres humanos, ¿cierto? Y todos estos seres humanos vienen con ideas nuevas, con inventos nuevos, con avances tecnológicos, y finalmente la ciudad pasa a ser un espacio donde se intercambian no solo los productos, sino que además estas ideas y estas formas de ver lo que es el desarrollo de la humanidad. A veces se nos olvida, de hecho, quien lleva los productos son personas que tienen un idioma, que tienen una cultura, una forma de ser, y en la medida que hay intercambio comercial, hay intercambio cultural. Siempre va a ser así. Claro. Ese es uno de los puntos, organización en torno a ciudades. Pero pasemos a otro, poder político centralizado, que es una característica muy particular de las civilizaciones. Veamos un poco en qué consiste. Nosotros tenemos que en la cúspide de la escala social vamos a encontrar a un gobernante con bastante poder, ¿cierto? En algunas civilizaciones va a tener más poder, en otras otro, pero por lo general concentra muchas atribuciones, entre las cuales, por ejemplo, está la administrativa o ejecutiva, y eso tiene que ver con, por ejemplo, organizar la defensa de la comunidad, almacenar los excedentes, ¿cierto? Distribuir los excedentes y los bienes, controlar las transacciones comerciales, en el fondo hacer que la cosa funcione. Otro elemento importante son los temas legislativos, ¿ya? Aplicar las normas y en el fondo hacer que la gente que vive en esa ciudad se vaya poniendo de acuerdo. Empiezan a surgir los códigos de leyes en esta civilización. Un ejemplo, ¿cierto? El código más antiguo que se conoce, el código de Hammurabi, ¿cierto? Bueno, además de ese punto tenemos el tema judicial. Una cosa es crear las leyes y otra cosa es hacer que las leyes se cumplan. Y eso también muchas veces estuvo personificado en la figura del gobernante. Otro aspecto importante fue el tema de cobrar impuestos, cobrar contribuciones, cosa de que las personas que viven en la ciudad y particularmente la élite pueda sobrevivir, pueda seguir beneficiándose y dedicándose exclusivamente a sus funciones de gobernante. Es un tema que en el fondo va a permitir el surgimiento y la consolidación de una clase dominante. Exactamente. ¿Y dónde podemos encontrar la base o el sustento de que esa persona esté en ese lugar, finalmente? Esa es Claro. una pregunta que surge. Ahí hay varias explicaciones. Hay temas religiosos, hay temas económicos, pero principalmente el tema religioso cumple un papel importante. Si ustedes lo piensan, muchos de los faraones, ¿cierto? O de los gobernantes más importantes de las primeras civilizaciones sustentan su poder en un origen divino. Muchas veces son como los hijos de el Dios o los representantes de ese Dios en la tierra, y eso es lo que les da el poder. Y al mismo tiempo, ese mismo poder es el que hace que ellos ejerzan las funciones religiosas más importantes dentro de la sociedad. Muy bien. Hemos hablado ya que evidentemente hay una diferenciación en los trabajos que realizan las personas que viven en la ciudad. Vamos a centrarnos un poco más en eso y vamos a ver la sociedad estratificada. Porque de acuerdo a las tareas desempeñadas, de acuerdo a los bienes que las personas tenían, las personas pertenecían a diferentes estamentos sociales que se diferenciaban por poder y por prestigio. Cuando pensamos en estamentos, piensen como en las capas de tierra que uno encuentra cuando hace un hoyo, que están marcadas. Esa capa no se mueve, está ahí y hay otra capa más arriba. Entonces no se puede pasar de un lado a otro, son inmóviles. Un estamento pertenezco, en ese estamento me quedo. Y tenemos, por ejemplo, el estamento de los oficios, de las actividades artesanales. Claro, que claramente no son los que están gobernando, son los que se están dedicando a desenvolverse en este tipo de oficios, como por ejemplo los panaderos, los orfebres, los carpinteros, ¿cierto? Los alfareros. ¿Ya? Hay muchos oficios dentro de estas primeras civilizaciones, porque ya se empieza todo a complejizar mucho y se necesitan muchos bienes de intercambio.
Y por otro lado tenemos a este grupo que son una élite, un grupo dominante que realiza otro tipo de actividades, que son actividades de tipo, por ejemplo, referidas al faraón al gobernante, de dirigir, de gobernar, los que se encargan de actividades religiosas, los que se encargan de actividades militares, entre otras. Y esa diferenciación entre las actividades y entre los bienes que ellos poseían va a terminar marcando diferencias entre grupos privilegiados y grupos no privilegiados. ¿Qué podemos ver en las imágenes ahí de los grupos? Bueno, por lo general los grupos privilegiados estuvieron ligados al gobierno, ligados también a la religión y ligados también a la defensa. Es un tema súper importante. Si nosotros nos fijamos, estas civilizaciones empiezan a generar riqueza. Y la defensa en ese sentido cumple un rol muy importante para poder protegerte de aquellos que están intentando invadirte o en el fondo poner en riesgo tu propiedad. Y los grupos no privilegiados son los que van a estar dedicados más que nada a los oficios, ¿cierto? Y a las labores del campo. Y eso nos marca que, por ejemplo, para identificarlo a la imagen, vemos que hay grupos privilegiados que sus casas están más ornamentadas, más diseño, más colores, materiales de mejor calidad, trabajadores que se encargaban de los labores del hogar. Y en cambio los grupos no privilegiados encontramos casas de menor calidad, con menores recursos y donde todos los trabajos que del diario vivir los tenían que hacer ellos. Claro. Finalmente, el último punto que vamos a considerar es el de los sistemas de escritura y contabilidad. ¿Por qué? Porque ellos surgen a partir de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad a partir de la que surgen? Bueno, son varias. Si ustedes lo piensan, en verdad la escritura hoy por hoy no sirve para muchas cosas. En esos tiempos era lo mismo, pero originalmente hay un tema, en primer lugar, con llevar registro, vinculado al tema del comercio. Por ejemplo, saber cuántos productos te están entrando, cuántos productos estás vendiendo, las operaciones matemáticas básicas, todo eso. Y después de eso empiezan a aparecer también otras necesidades, como por ejemplo el tema de la legalidad, escribir, ¿cierto?, las leyes para que haya conocimiento de ellas, se puedan transmitir de generación en generación, empezar a acumular conocimiento, el hecho de que, por ejemplo, una generación no parta de cero, sino que parta con conocimientos ya acumulados, con saberes que las generaciones anteriores ya fueron trabajando, fueron puliendo y los dejaron ahí escritos para ellos. Bueno, y para nosotros en el trabajo histórico va a ser un invento sumamente importante porque ya nos permite encontrar registros de estas primeras civilizaciones escritos donde nosotros podemos saber y conocer a partir de lo que ellos mismos escribían de las características de esta civilización. Absolutamente. Bueno, muchachos, para finalizar y para hacer una síntesis, lo que vamos a identificar es que lo que surge a partir de las primeras civilizaciones es el concepto de Estado. El Estado que nosotros conocemos actualmente tiene su génesis en este periodo. ¿Y cómo podemos definir en términos sencillos el concepto de Estado? Claro. En primer lugar, bueno, decir que el Estado desde su surgimiento hasta la actualidad ha cambiado muchísimo y ha tenido características muy distintas dependiendo del lugar donde se implementa, la época, etc. Pero en su estado primario podríamos decir que el Estado es una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios, y que es soberana, es decir, que puede aplicar sus propias leyes e independiente políticamente de otras comunidades. Y el elemento particular o diferenciador en esta etapa de desarrollo histórico es que el sustento para toda esta estructura estatal es un sustento religioso. Por eso hablamos de una teocracia, donde quien entrega la autoridad o la soberanía, por decirlo de alguna manera, al monarca, al gobernante, es un aspecto religioso, como lo vimos en esta clase. Bien, muchachos, terminamos la clase referida a primeras civilizaciones. Recuerden que pueden encontrarla siempre en historiain.com y si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, chiquillos, esto es el video que los invité a ver, que nos sirvió para recordar algunos conceptos de estas primeras civilizaciones y por lo tanto yo también los invito a que hayan dejado registradas las ideas principales. Nos vemos en la siguiente clase y espero que les haya sido grato y les haya gustado el video que compartimos hoy día. Nos vemos, cuídense.